Hola, somos Purpose Latam y nos alegra tenerte de vuelta en esta guía para navegar la búsqueda de financiamiento para tu empresa. Esta es una herramienta creada con el fin de ayudar a emprendedores a encontrar capital alineado con su propósito. Esta es la última de 4 cápsulas donde hablaremos sobre los modelos de propiedad y gobernanza. Comencemos preguntándonos, ¿para qué existe una empresa? Una primera respuesta a esta pregunta podría ser para generar utilidades para los accionistas, o sea, a los propietarios de la empresa. Esto es lo que nos enseñaron en las escuelas de negocios o de derecho. Pero cada vez somos más los que entendemos a las empresas como vehículo de desarrollo social, lo que requiere tener otra intención y enfoque desde las empresas y sus dueños. La actividad de nuestra empresa persigue un propósito y sin duda las utilidades serán necesarias para conseguirlo. Imaginemos a la empresa como un automóvil que tiene un destino. Sin combustible, las utilidades, el automóvil no anda, por lo tanto, es primordial. Sin embargo, para todos los pasajeros del automóvil, la razón del viaje es el destino y no el combustible. Ahora, ¿qué pasaría si el automóvil se quedara sin conductor o si la gasolinera se convirtiera en el destino? ¿Podemos decir que el viaje perdería su razón de ser? Aquí es donde sale a la luz la importancia de la propiedad y la gobernanza, de quien conduce nuestra empresa hacia su propósito, ahora y en el futuro. Nuestro entendimiento es que cada empresa es única, dado que es un grupo de personas trabajando juntas por y para un propósito. Entonces, por un lado, la gobernanza debiera reflejar su propio carácter y cultura, y por el otro, necesita ser flexible para poder evolucionar en el tiempo, de acuerdo con la maduración de la empresa. En esta cápsula haremos un rápido viaje por las distintas herramientas que podemos usar para diseñar una gobernanza que se ajuste a la situación y contexto de tu empresa y que la direccione hacia su propósito de largo plazo. En la parte superior están las que intervienen en la propiedad misma, el ADN de la empresa, y las que otorgan por lo tanto un mayor nivel de protección del propósito en el largo plazo. En la parte inferior aparecen los posibles pasos previos y preparatorios. De esta forma, mostramos una escalera de soluciones desde las menos hacia las más vinculantes que podrás combinar entre ellas. Si somos conscientes de este continuo desde un comienzo, cada ronda de financiamiento es una oportunidad para subir en esta gradiente. También existen empresas que nacen incorporando las medidas más vinculantes desde su inicio. Eso varía mucho dependiendo del contexto y las necesidades de cada organización. Comenzando desde las herramientas menos vinculantes y de más fácil aplicación, podemos crear un consejo de ética o del propósito en nuestra empresa. En general, el rol del consejo consultivo es entregar asesoría periódica sobre una serie de temáticas determinadas sin contar con autoridad en la toma de decisiones. Es la herramienta menos vinculante, pero un consejo consultivo con una composición inteligente sin duda ayuda a mantener el timón hacia el propósito. También puede entregar voz a algunos stakeholders, como por ejemplo a los trabajadores, inversionistas, algunos partners estratégicos o una comunidad interesada, externos expertos e independientes. Pertenecer a este consejo podría también constituir un paso previo para una futura incorporación de algunas personas a tu directorio. En la composición del directorio o consejo de administración existe también una gran oportunidad para anclar el propósito. Acá el objetivo será mantener en el directorio a personas alineadas con la visión del fundador, buscando un equilibrio entre la oportunidad de involucrar distintas voces y la necesidad de mantener una dirección rápida y eficiente. En el video anterior mencionamos la relevancia de las cláusulas relativas al directorio, donde es muy común que un inversionista significativo pida uno o más asientos para incidir en las decisiones significativas de la empresa. Cuidado, es importante tener esto presente a medida que se avanza en las rondas de financiamiento y va cambiando la composición del directorio. En el camino tradicional del Venture Capital existe un punto de quiebre, donde el control inevitablemente lo toman los inversionistas si es que no se incorporan medidas de resguardo al respecto. Antes de subir a los siguientes escalones, es necesario ampliar nuestra comprensión sobre la propiedad. La propiedad suele considerarse como un todo inseparable entre el capital y el voto, cuando en realidad es un grupo de diferentes derechos. Los derechos políticos, o sea, derechos de voto sobre decisiones fundamentales para la empresa, incluida la venta o liquidación, y los derechos económicos para recibir dividendos y extraer así valor de la empresa. Se suelen manejar de forma inseparable, pero la verdad es que es posible desacoplar estos derechos y distribuirlos por separado o en proporciones distintas en clases o series de acciones, algunas que mantienen el poder de decisión, derechos a voto, y otras con los derechos económicos, en distintas combinaciones, dependiendo de las necesidades y las negociaciones. Esto permite independizar la toma de decisiones de incentivos económicos que buscan maximizar las ganancias de corto plazo.
Al crear acciones con derechos de voto especiales, es que ponemos ya en práctica esta separación de la que acabamos de hablar. Como también mencionamos en el video anterior, apuntamos a que la mayoría de los derechos de voto se mantengan con el fundador y o con personas cercanas a la empresa y su propósito. Esto ofrece distintas posibilidades. Es factible, por ejemplo, crear acciones especiales para los fundadores con derecho de voto no proporcional, por ejemplo, 1 a 10, clases de acciones reservadas para algunos grupos de stakeholders o acciones económicas para los inversionistas que no tengan derechos de voto o que los limiten. Un escalón más arriba se encuentra la acción de oro o de veto. Llevando la lógica de la herramienta anterior a su límite, será posible crear una clase de acciones especiales con poder de veto a algunas decisiones fundamentales para el propósito de la empresa, como algunos cambios a los estatutos, la venta de la empresa o su liquidación. De esta forma es posible externalizar la protección del propósito entregándola a guardianes de este. En dicha figura, el lugar de guardián es típicamente ocupado por una organización independiente sin fines de lucro. En el nivel superior de la escalera se encuentran las empresas que han anclado el propósito a su ADN para siempre, entregando la propiedad a organizaciones sin fines de lucro, a trust de propósito o que han utilizado el mecanismo de la acción de oro de forma particularmente vinculante. Estas son empresas pioneras, activistas de la nueva economía que están desafiando el concepto de propiedad. Por un lado, dejan el concepto de propiedad como fuente de extracción de riqueza para los accionistas. Por el otro, anclan la toma de decisiones al propósito de largo plazo de resolver problemas y necesidades de las personas y el planeta de forma rentable. Resulta sorprendente ver la cantidad y diversidad de empresas que utilizan modelos de este tipo, desde las más tradicionales como Bosch y Novo Nordisk a las pioneras de la nueva economía como Ecosia, Buurtzorg, Signal, Banca Ética Latinoamericana y muchas más. El caso icónico más reciente es, sin duda, Patagonia. Yvon Chouinard, fundador de la marca de vestuario Outdoor, estaba buscando, en sus palabras, una manera de poner más dinero en la lucha contra la crisis climática y al mismo tiempo mantener los valores intactos. Ni la venta ni la cotización en la bolsa eran opciones satisfactorias, ya que no aseguraban el propósito de Patagonia en el largo plazo. La solución se encontró en una estructura de propiedad muy especial que se implementó en el 2022. En breve, los derechos de propiedad están separados en dos entidades. El 100% de los derechos de voto se asignaron al Patagonia Purpose Trust, un fideicomiso perpetuo que asegura el propósito y los valores de la empresa para siempre. El 100% de los derechos económicos se entregaron a la organización sin fines de lucro Holdfast Collective, dedicada a la lucha contra la crisis medioambiental y la defensa de la naturaleza. De esta forma podemos decir que Patagonia pertenece a sí misma o a su propósito, que puede así trascender a su fundador, y puede seguir prosperando al servicio de lo que Patagonia misma define como su único accionista, el planeta. La estructura de Patagonia refleja un entendimiento de propiedad distinto de lo tradicional, que se puede resumir en los principios de steward ownership o propiedad responsable en español. El primero es la autodeterminación, separando los derechos de voto de los económicos, el timón de la empresa o el volante del auto, retomando la metáfora del inicio, se mantienen personas intrínsecamente conectadas con sus valores y una mirada de largo plazo, los stewards o custodios. El control no se vende ni se hereda, de esta forma la empresa nunca se convertirá en un objeto especulativo de los accionistas. El segundo es que el lucro está al servicio del propósito. Esto significa que las utilidades dejan de ser el fin, no es la bencinera nuestro destino, sino que se convierte en un medio que sirve al propósito intergeneracional. Las utilidades se reinvierten en el negocio y a beneficio de sus stakeholders remuneran el costo del capital de forma no extractiva y o se donan. En las empresas de propiedad responsable, estos dos principios se aseguran legalmente en el ADN de la empresa, protegiendo al propósito y la independencia de la empresa a través de las generaciones. ¿Te gustaría ser un activista de la nueva economía y explorar cómo aplicar estos principios en tu propia empresa? En nuestra guía descargable podrás encontrar muchas informaciones sobre distintos ejemplos de empresas de steward ownership y cómo implementar este modelo bajo la jurisdicción chilena. Estamos trabajando para cubrir más y más países de América Latina. Preguntas, reflexiones, alcances, no dudes en contactarnos. hola@purpose.ag y en LinkedIn búscanos como Purpose Latam.